Bueno, muy buenos días para todos. Voy a tratar de resumir en este video el encuentro virtual del día de hoy. Y entonces el tema principal va a hablar de función. ¿La función qué es? Es una relación que asigna, a partir de un orden, o sea, es una relación ordenada. Una relación ordenada que asocia dos conjuntos. Un conjunto que vamos a llamar el conjunto X y otro conjunto que vamos a llamar el conjunto f de x, o también conocido como el conjunto y. Ustedes pueden llamarlo f de x o se puede llamar como y. Entonces, es una relación ordenada y la idea es pues mirar qué elemento del conjunto x le asocio un elemento del conjunto y. Entonces, ejemplo, voy a ordenar aquí la siguiente función. Y es igual a 3x menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mismo, pues asociado al primer punto de la guía, usted va a dar valores que usted a su criterio. Entonces yo voy a colocar aquí los siguientes, que yo sugiero que sean 8. Entonces digamos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Qué hago yo? Reemplazo la variable x por el número que está acá. Entonces vengo a mi ecuación que tengo acá. Esto se llamaría tabular. Y es igual a, tomo el 3 y lo voy a multiplicar por x. ¿Pero quién es x? Voy a hacer este primero yo, cuando x vale menos 4. Entonces tendría y es igual, multiplicación de signos, ¿no? Más por menos sería menos. 3 por 4, 12 y menos 5. Por lo tanto, y sería igual a menos 12 menos 5. Dos deudas, debo 2 y debo 5, debo 17. Es decir, que aquí sería menos 17. Y yo trazaría una línea desde acá hasta acá, porque lo relaciona ahí. Ahora miremos quién sería menos 3. Hago nuevamente lo mismo, pero ahora con el número menos 3, reemplazándolo acá, porque ya x no vale menos 4, sino x vale menos 3, entonces sería menos 3. Lo mismo, más por menos da menos, 3 por 3 da 9. Debo 9 y debo 5, debo en total 14. O sea que aquí sería menos 14. Y así sucesivamente completo toda mi diagrama de óvalos. Menos 2, entonces aquí sería cuando vale menos 2. 3 por 2 daría 6, 6 negativo porque recuerden, más por menos da menos. Y menos 6 menos 5 sería menos 11. Esto lo hago con todos y cada uno de los valores que yo coloqué aquí en x. Entonces, ahora seguiría con 1, pues con 1 lo mismo, perdón, con menos 1. Entonces menos 1, aquí me daría 3 por 1 a 3, más por 1 es menos 3, menos 3 menos 5 sería menos 8. Estoy llenando acá, estoy completando cada elemento del conjunto de x con elemento del conjunto y. Hagámoslo aquí con 0 ahora, entonces 0. O sea, aquí sería 3 por 0, 0. 0 menos 5, o sea que me daría aquí menos 5. Así hasta que lo complete, hasta llegar aquí al final de mi tabla, hasta el número 3 que tengo ahí en x. Listo, aquí continuando con esto, ya completé aquí mi tabla, haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí, que era tabular. Y con eso lo que logro encontrar ya es un conjunto en x y un conjunto en y. Este conjunto en x, que va desde menos 4 hasta 3, es lo que voy a llamar yo el dominio. Y el conjunto que va desde menos 17 hasta 4 es lo que voy a denominar el rango. Importante este orden, que yo cuando pues, invente mis ejercicios, mis valores de x, lo haga desde un número negativo y vaya aumentando hasta llegar al número positivo, ¿sí? Para que yo tenga la certeza de que este conjunto dominio está organizado de esta manera y que el conjunto rango está organizado de esta manera. Creo que en el primer punto no les piden encontrar dominio y rango, solo encontrar los diagramas circulares donde se relaciona la función que está ahí. Ahora, después de esto, lo que explicamos en la clase de hoy es que esta es una manera de representar estos valores. Hay otra manera que sería a través de una tabla de valores, que sería por ejemplo haciendo una tabla donde digamos x y y en esta tabla de valores transcribimos de otra manera, bueno, algo similar, la información que se tiene en este diagrama de círculos, que sería la siguiente. Aquí bueno, voy a colocarla acá, es decir, menos 4 menos 17, menos 3
menos 14. Estoy transcribiendo esto, pero en otra organización, pero significa lo mismo, menos 2, menos 11, menos 1, menos 8, 0, menos 5, etcétera, etcétera, hasta colocarlos aquí todos, ¿sí? Aquí no lo voy a hacer, pero pues usted ya sabe que los coloca todos. Esta es una manera, convertir este diagrama circular en una tabla de valores. O la otra es convertir esto en una combinación de parejas ordenadas. ¿Qué es parejas ordenadas? Una pareja de la forma x, y. Este primer punto sería menos 4, menos 17. La pareja de puntos ordenados. El siguiente punto sería menos 3, menos 14. Parejas ordenadas. Menos 2, menos 11. Menos 1, menos 8. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso fue lo que básicamente en la primera parte de la clase de hoy diferenciamos. ¿Cómo podemos obtener de una función, de un conjunto X, su respectivo Y, de una manera ordenada, encontrar el conjunto X, que es el dominio, si lo hago de manera organizada, y el conjunto Y, que es el rango? ¿Cómo puedo a partir de este diagrama circular construir una tabla de valores como la que tengo acá, en la parte derecha? ¿O cómo puedo construir una combinación de parejas ordenadas como las que están acá? Sí, obviamente aquí no estoy completando todas las parejas ordenadas. Aquí faltaría 0, menos 5, faltarían el resto. Pero es entender esas combinaciones para poder avanzar un poco más en el tema acá. Bueno, con lo que ya vimos, ya podemos solucionar el primer punto de la guía, que es hacer los diagramas circulares para esas funciones, tabulando y encontrando los que yo pues proponga, 8 valores, digamos 4 negativos y 4 positivos, y mirando su correspondiente en los óvalos. Ahora, para el segundo punto, que habla de la función lineal, vamos a concentrarnos un poco más en explicarla y en entenderla bien. Entonces la función lineal tiene la siguiente forma: y es igual a mx más b. ¿Qué es m? Pues, o sea, la fórmula es un número que multiplica a una x que está elevado al exponente 1 y que se le suma o se le resta otro número. Entonces, esta forma que tiene la expresión lineal nos permite identificar que la pendiente es lo que acompaña a la x y que ese punto de corte con el eje y es ese más o menos, depende del signo, ese número que esté sin letra seguido de la mx. Entonces miremos el ejercicio. Y bueno, y también explicábamos hoy en la clase que de esta función se puede construir una tabla de valores, como ya sabemos ahorita en lo que vimos tabulando. Es importante identificar los cortes con los ejes x y y para poder hacer esa gráfica que nos solicita ese punto. Entonces miremos acá, un ejemplo. Tengo la función y igual a 3x menos 6. Lo primero que yo hago es identificar los elementos. La pendiente, mira aquí. Esta que está acá es la pendiente porque es lo que está acompañando a la x. Y la exponente de la x es 1, o sea que es una función lineal. O sea que m, para mi caso, para mi ejercicio, m es igual a 3. O sea, ya conozco la pendiente. Vale 3. Ahora, miremos ahora el que sigue. Tengo que este señor que está acá va a ser el corte con el eje y. O sea que mi corte con el eje y va a ser el punto menos 6. Va a ser mi corte. Si fuera positivo sería 6. Pero aquí es negativo, el punto de corte es menos 6. Entonces ya conozco este punto de corte con el eje y. Ahora, para encontrar el otro punto de corte con el eje x, me tocaré a mí, se ha hecho por definición, se explicó en la clase, y eso sucede cuando la variable y es igual a 0, o sea, es decir, 0 es igual a 3x menos 6. Y de aquí despejo la x. Entonces, estoy encontrando aquí, repito, el corte con el eje x, porque el corte con el eje y para una función lineal ya me lo está dando aquí de primera mano la ecuación, diciendo que es menos 6. Entonces, despejando esta x, el menos 6 que está restando, pasa a sumar a este lado. Y finalmente, el 3 que multiplica pasa a dividir. Y me quedaría 6 dividido en 3 es igual a x. O sea, 6 dividido en 3 es 2. O sea que cuando x vale 2, es cuando se va a dar ese corte con el eje y. Entonces yo aquí ya puedo construir mi tabla de datos y voy a involucrar los valores de los cortes con los ejes. Es decir, yo aquí puedo construir tabulando x y y en la tabla de datos y voy a incluir ¿quiénes? Los que yo me quiero inventar, sí, obviamente, como en el primer ejercicio, pero voy a incluir los que están acá. Ahora, ¿quiénes son los que están acá? Yo sé que cuando y vale 0 es cuando x vale 2, o sea, cuando yo tengo por acá digamos 0, 1, 2, en 2, cuando x vale 2,
esta variable y me va a dar 0. Aquí tengo mi corte, acá es 0, ¿no? Y ahora, cuando el otro corte es simétrico a este, pero al contrario, que ya lo conocemos que era el punto menos 6, entonces yo sé que cuando x valga 0, esta y va a valer menos 6. Tengo mi otra parejita ahí. Ahora con 1, ahora sí completo mi tabla acá. Aquí puedo colocar menos 1, menos 2, y aquí puedo colocar 3, ¿sí? Para completar mis valores ahí. Entonces acá cuando valga 1, tendría que yo nuevamente recordar lo que estamos haciendo en el video anterior, y es con la función tabular. Es decir, tengo y igual a 3x menos 6, y ahora hacer valer x vale 1 para mirar su imagen. Entonces, cuando x vale 1, sería 3 por 1, 3 y menos 6. Entonces, y es igual 3 por 1, 3 menos 6. Es decir, que tengo 3 debo 6, y es igual a menos 3. O sea, cuando x vale 1, y vale menos 3. Ahora miremos cuando x vale, digamos, otro valor, 3. Entonces, cuando vale 3, sería 3 por 3, 9. ¿Sí? Y 9 menos 6 ya me daría 3, pero positivo. ¿Sí? Entonces, cuando aquí valdría 3 positivo. Ahora miremos cuando vale menos 1. Entonces, sigo acá con esta misma tablita acá, menos 1. 3 por menos 1 sería menos 3. Y debo 3 y debo 6, en total debería 9. O sea que cuando vale menos 1, vale menos 9. Y finalmente con menos 2. Menos 2 sería aquí, 3 por menos 2 sería menos 6. Y debo 6 y debo 6, en total debería 12. Estoy aquí construyendo mi tabla y lo que hice fue incluir los puntos de corte con el eje X y con el eje Y para poder hacer mi gráfica completa, o sea que esté completamente estructurada. Entonces aquí voy a subrayar aquí los puntos de corte. Mira, aquí tengo este, es el corte con el eje X, corte con X, y este punto que está acá es mi corte con Y. Y de esta manera voy a hacer esa respectiva gráfica. O sea, aquí ya que hice yo, identifiqué los elementos, busqué los cortes con los ejes, construí mi tabla de valores y finalmente voy a hacer mi gráfica. Listo, continuando con el ejercicio, aquí presento la gráfica en un plano cartesiano de la función que tenemos aquí. Aquí lo coloqué horizontal. Recuerde que mi función era y igual a 3x menos 6. Esta tabla que estaba vertical la hice horizontal, como por efectos de espacio. Y aquí grafiqué las parejas ordenadas, mire. Cuando x vale 3, y vale 3, mira aquí. X vale 3, y vale 3. Cuando x vale 2, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale menos 3. Cuando x vale 0, y vale menos 6. Cuando x vale menos 1, y vale menos 9. Y cuando x vale menos 2, y vale menos 12. Y aquí tengo mi línea recta. Entonces aquí está la manera de graficarla y teniendo en cuenta que estoy utilizando, bueno, estoy aquí mostrando los puntos de corte con X, que acá está, mire, que era este, el corte con X, y mostrando el corte con Y, que es el que está acá, mire. ¿Sí? Ahí los muestro mi gráfica, y me preguntan por el dominio y rango de la función. Entonces, ¿el dominio cuál es? El dominio de la función, entonces dominio, bueno, esto no escribo muy bien, dominio es igual desde menos 2 hasta 3. ¿Sí? Y mi rango de mi función es desde menos 12 hasta 3. Eso se puede explicar yo en la clase, que eso se puede observar aquí en la gráfica, ¿sí? Si uno aquí en la gráfica trata de colocar como un espejo, se da cuenta que la proyección en el eje X, que es lo que es el dominio, va desde menos 2, mira aquí la proyección, todo esto en el eje X. De esta gráfica, esa proyección en el eje X va desde menos 2 hasta el número 3, ¿sí? Ese es el rango. El dominio, perdón. Y el rango va desde menos 12, mire, desde aquí, subiendo. Toda esta proyección de esta gráfica en el eje Y va subiendo, hasta el número 3. Es lo que corresponde con esto. Esta es la manera gráfica, pero aquí está hecho de manera analítica, siempre y cuando esta tabla esté bien organizada. ¿A qué me refiero con bien organizada? Que empiece desde un número de x negativo a grande y llegue a un número positivo, o vaya aumentando gradualmente. Y esta es la manera de graficar y de hacer correctamente el ejercicio número 1 que me piden. Graficar funciones lineales, obteniendo los puntos de corte y mostrando aquí en la gráfica esos puntos de corte, el dominio y el rango. Bueno, finalmente en la clase de hoy llegamos a la función cuadrática. La función cuadrática es otro tipo de función
la cual tiene una característica y es que la letra que tenemos aquí, la X, tiene un exponente par. Ya no es 1, puede ser 2, 4, 6, pero es diferente de 1 y esto hace que sea una curva. Entonces esta curva, les explicaba en clase que esta curva puede ser hacia abajo o puede ser una curva hacia arriba. Entonces si es curva hacia arriba es porque la letra es positiva, como en el caso de acá. Y si la letra X es negativa, la gráfica va a tener esta curva hacia abajo. Definíamos que este punto que está acá va a ser el vértice, pero no lo alcanzamos a explicar bien. Ese punto que está acá va a ser el vértice que tiene una coordenada, ¿sí? X, Y, pero la vamos a buscar después, pero que de todas maneras se puede también pensar en los cortes, y hay que hacerlo con los ejes X y Y hacer la respectiva tabla de valores para poder hacer la gráfica. Entonces en la clase de hoy avanzamos solo hasta la parte de poder encontrar los cortes con los ejes X y los ejes Y. Esto el año pasado y en algún momento ya lo hemos visto con ustedes, estamos como recordando y introduciendo un poquitico más de conceptos. Entonces aquí esta, a diferencia de la lineal, no es tan evidente que el corte en la lineal, si recuerdan, este número que acompañaba a la letra acá era el corte con el eje Y. Aquí esto ya no aplica, aquí hay que contarlos uno por uno, pero si ustedes recuerdan, para contar los cortes, recordemos corte con el eje X y aquí el corte con el eje Y. Si ustedes recuerdan las tablas de valores, eso sucede siempre. El corte de X pasa, el corte de Y pasa cuando X vale 0. ¿Sí? Y el corte con el eje X pasa cuando Y vale 0. Entonces lo que uno tiene que hacer acá, y que lo explicamos en clase, entonces digamos cuando Y vale 0, entonces ¿qué es? Pues tomar esta ecuación que está acá y hacer valer Y0. Eso va a ser mi punto de corte con el eje X. Entonces tomo esta ecuación que está acá y en lugar de escribir, bueno, lo escribo acá, Y igual a 2x cuadrado menos 3, sé que voy a sustituir esa Y, la voy a hacer valer 0. Entonces de aquí tomo, voy a hacerlo aquí con rojo, esta Y sería 0 igual a 2x cuadrado menos 3. Entonces aquí voy a trabajar aquí en la parte horizontal. Para despejar esta X, este menos 3 que está restando pasaría a sumar a este lado. Entonces, al otro lado al 0, entonces quedaría 0 más 3 es igual a 2x cuadrado. Por lo tanto, esto 0 más 3 me da 3. 3 igual a 2x cuadrado. Entonces, para despejar ya esta x cuadrado, el 2 que la está multiplicando en el lado derecho pasa a dividir el lado izquierdo al 3. Entonces, quedaría 3 medios es igual a x cuadrado. Hoy en la clase explicábamos que yo en mi tabla de datos estoy llenando x y y, no x cuadrado. A mí me toca encontrar el valor de x, por lo tanto saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces a este lado tendré la raíz cuadrada de 3 sobre 2, es la raíz cuadrada, voy a hacerlo aquí con la parte de arriba porque no me ocupo acá, la raíz cuadrada de 1,5. Importante esto, la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Ya sin raíz, cuando yo aplico la raíz, cuando saco la raíz de este número 1,5 que es la división de 3 entre 2, ese resultado ya se coloca sin raíz. Esa raíz de 1,5 es 1.22. O sea que ese 1.22 ya se escribe fuera de la raíz, no dentro. Ya no, en la guía anterior estaban colocando algo así, mal. Y algunos otros chicos tenían delirio de raíz y siempre sacaban cualquier raíz, les daba 1. No, hay que encontrar en la calculadora raíz cuadrada de tal número. Para este caso, raíz de 1,5 es 1.22. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tenemos nuestro corte con el eje X. Entonces esta coordenada, ¿cómo se escribiría? Como Y vale 0, entonces recuerden que la parejita ordenada es X, Y, entonces yo puedo escribir acá 1.22 que es X y Y es 0. Ahí está mi coordenada. Para el corte con el eje X, coordenada, pues las parejas ordenadas, ¿sí? Perdón, también llamadas coordenadas, pero aquí está, lo hemos llamado en el video como parejas ordenadas. Ahora voy a buscar el corte con el eje Y, y eso ocurre cuando X vale 0. Entonces, cuando X vale 0, entonces le toca tomar la función que tengo acá, Y igual la misma, 2x cuadrado menos 3, pero ahora la que va a valer 0 es X. O sea que me quedaría Y es igual a 2, y acá en lugar de X coloco 0 al cuadrado y menos 3. Al hacer esta operación,
2 por 0, esto me da 0, o sea que esto se va, y me quedaría cuando vale menos 3. Esta coordenada, esta pareja ordenada sería, recuerden, primero va x, como primero va x y vale 0, pues x vale 0, coma, y la y menos 3. Y aquí yo tendría mis cortes con el eje x y con el eje y, que los tendré que incluir en mi tablita de datos, que no hemos terminado de explicar este ejercicio porque pues no avanzamos hasta allá este tema, pero en mi tablita de datos que yo estoy haciendo de x con y, debo incluir ¿quién? Cuando x vale por acá 0, yo sé que vale menos 3, que ya estoy incluyendo el corte con el eje y. E incluyo también este corte con el eje x, que sería cuando x vale 1.22, decimos 1.22, aquí y vale 0. Y me faltará completar más puntos acá, digamos menos 1, menos 2, que los irá tabulando con esto, pero también me falta por incluir el último punto que no se explicó hoy, que es hablar de esta coordenada que también tiene que estar ahí, que es el vértice, y que es a ver la próxima clase. Bueno, entonces básicamente hasta hoy fue el resumen de lo que se trabajó hoy. Espero que hayan entendido y que no falten a nuestra cita el día viernes al encuentro virtual de esta semana. Bueno, al último que nos queda. Un abrazo.